sal de mi almacén, viejo dinosaurio, se burló el director regional. Miré las estanterías sobrecargadas, le entregué mi credencial de seguridad y sonreí. En exactamente 72 horas, el fideicomiso de tierras de mi familia cerraría las puertas, reclamando cada centímetro cuadrado del suelo bajo sus pies. Ese fue el momento en que todo se rompió. Pero para entender por qué un director regional de 34 años pensó que podía echarme de un centro logístico de 300.000 pies cuadrados, tienes que retroceder 20 años. Tienes que mirar el hormigón y el acero, y la tierra debajo de ellos. Mi nombre es Víctor Ward. Tengo 52 años y, durante 2 décadas, he sido el director senior de seguridad en el centro de distribución de Vanguard Logistics Group en Savannah. Esta instalación es la joya de la corona de su red del sureste, generando $45 millones en ingresos recurrentes anuales. Es un complejo masivo y cavernoso. 48 muelles de carga, rotaciones de turnos de 24 horas y un zumbido constante y ensordecedor de montacargas eléctricos y sistemas de cintas transportadoras automatizadas. En un día cualquiera, tenemos $25 millones en inventario de alto valor en estas bahías, desde piezas de maquinaria industrial hasta palés de volátiles, paquetes de baterías de iones de litio esperando la autorización del puerto. Para los ejecutivos en la sede corporativa de Chicago, yo era solo una línea en la nómina, un tipo mayor con un chaleco de alta visibilidad que caminaba por el piso con un portapapeles y un decibelímetro digital. Veían la seguridad como un centro de costos, un pedal de freno lento en su máquina de envíos de alta velocidad. Pero olvidaron un detalle crucial. No eran dueños del terreno sobre el que construyeron su imperio. Allá por 2006, Vanguard era una empresa de transporte de tamaño mediano, desesperada por establecerse cerca del puerto de Savannah. Mi padre, Thomas Ward, poseía 80 acres de terreno comercial de primera justo al lado de la Interestatal 95. No quería vender. Creía en el flujo de caja a largo plazo. Así que, con la ayuda de nuestro abogado fiduciario, Walter Kelly, mi padre firmó un contrato de arrendamiento de tierras por 20 años con Vanguard. Yo tenía 32 años en ese momento, un joven ingeniero de seguridad. Parte de la negociación fue que Vanguard me contrataría para supervisar la seguridad de la construcción y dirigir el programa de cumplimiento de la instalación. Conocía cada pie de esa losa de hormigón porque la vi verter. El contrato de arrendamiento expiraba a finales de 2026. Estábamos en medio de negociaciones discretas para una renovación de 10 años cuando la oficina corporativa decidió agitar las cosas. Nos enviaron a Bradley Cross. Bradley tenía 34 años, vestía trajes impecables y carecía por completo de experiencia en el piso del almacén. Era un hombre de números, producto de hojas de cálculo corporativas y agresivos objetivos de KPI. Llegó a Savannah con el mandato de aumentar el rendimiento de los envíos en un 40%. El rumor en el piso del almacén era que Bradley tenía una bonificación trimestral de $250.000 ligada directamente a esta métrica de rendimiento. Desde el primer día, Bradley y yo no nos llevamos bien. Me miraba y veía una reliquia. Odiaba el hecho de que yo tuviera la autoridad para cerrar un carril de envío si detectaba un peligro. Estamos dirigiendo una empresa de logística, Víctor, no una guardería, me dijo Bradley durante nuestra primera reunión semanal de gerentes. Se sentó a la cabeza de la mesa de conferencias, golpeando su costoso bolígrafo contra un iPad. Cada minuto que un montacargas está inactivo por tus auditorías de seguridad, perdemos dinero. Quiero que estos camiones se carguen, y los quiero en movimiento. Movemos carga, Bradley, pero lo hacemos sin aplastar a la gente, respondí, manteniendo la voz serena. Esta instalación opera bajo las regulaciones de la OSHA y las directrices de materiales peligrosos de la EPA. No tomamos atajos en los límites de carga ni en las salidas de emergencia. Bradley solo sonrió, una sonrisa delgada y condescendiente que hizo que mi cuello se sintiera apretado. Las regulaciones son directrices, Víctor. Nosotros optimizamos. Eso es lo que yo hago. Optimizo. Su versión de la optimización comenzó en 3 semanas. Recortó el presupuesto de mantenimiento de nuestra flota de montacargas en un 20%, obligando a los mecánicos a retrasar las revisiones programadas de los frenos. Luego, se centró en las estanterías de almacenamiento. El almacén había instalado recientemente un sistema de estanterías automatizadas de alta densidad, diseñado para soportar palés industriales pesados.
Cada bahía tenía un límite de carga certificado de 10.000 libras. Estaba caminando por el piso una calurosa mañana de martes cuando noté las vigas de acero superiores en la zona C se estaban pandeando. Saqué mi calibrador digital y medí la desviación. Estaba muy por fuera de la tolerancia de seguridad. Me acerqué al supervisor de piso, Dale Higgins. Dale, ¿qué hay apilado en la zona C? Pregunté, señalando hacia las altas estanterías. Dale parecía incómodo. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Bradley nos hizo poner las pesadas piezas de transmisión ahí arriba, Víctor. Quería despejar el piso de preparación para el envío de baterías de litio que viene del puerto. Esas piezas pesan 14.000 libras por palé, dije. Esas estanterías están clasificadas para 10.000. Estamos un 40% por encima del límite. Mira los pasadores de soporte. Están sufriendo cizallamiento. Se lo dije, murmuró Dale, mirando a su alrededor para asegurarse de que Bradley no estuviera cerca. Me dijo que me callara y las cargara de todos modos. Dijo que si no despejamos el piso, los camiones se acumularán hasta la autopista y que encontraría un supervisor que pudiera manejar la presión. No discutí con Dale. No era su culpa. Volví a mi oficina, imprimí un aviso formal de peligro en estanterías y entré directamente a la oficina de Bradley. Puse los papeles sobre su escritorio de cristal. La zona C está comprometida, dije. Necesitamos descargar esas piezas de transmisión inmediatamente. El sistema de estanterías está en riesgo de fallo estructural. Si una de esas vallas colapsa, desencadenará un efecto dominó que derribará toda la red oriental del almacén. Bradley ni siquiera miró el papel. Esas piezas están programadas para enviarse el próximo jueves. Moverlas ahora nos costará 50 horas hombre y retrasará 3 camiones de reparto regionales. No tenemos tiempo. No se trata de tiempo, Bradley. Se trata de integridad estructural, dije. Si la OSA entra aquí y ve esas desviaciones, cerrarán toda la instalación. Sin mencionar el peligro físico para los operadores. La OSA no va a venir, Víctor, dijo Bradley, finalmente levantando la vista. Sus ojos estaban fríos. Yo dirijo esta región. Tú me reportas a mí. Te sugiero que vuelvas a tu oficina, archives ese informe en tu gabinete y dejes que mi equipo haga su trabajo. No voy a archivar esto, dije. Voy a registrarlo en la base de datos de cumplimiento federal esta tarde como un peligro crítico. Y no firmaré el registro mensual de cumplimiento de seguridad hasta que la zona C esté despejada. Bradley se puso de pie, inclinándose sobre su escritorio. Si no firmas ese registro, nuestra auditoría de cumplimiento corporativo falla. Eso significa que mis cifras de rendimiento no se certifican y mi operación es marcada. Te lo digo, firma el registro. No, dije. No hasta que las estanterías sean seguras. El rostro de Bradley se enrojeció. Respiró hondo, se enderezó la corbata y volvió a sentarse. Hemos terminado aquí, Víctor. Salí de su oficina, sabiendo que la línea había sido trazada. Lo que Bradley no sabía era que mi negativa no era solo una molestia menor. Era la primera ficha de dominó en una reacción en cadena que le costaría a su empresa millones. A la mañana siguiente, la situación pasó de ser un desacuerdo de seguridad a una crisis en toda regla. A las 6 de la mañana, 6 grandes remolques de contenedores llegaron al muelle de embarque. Transportaban 300 palés de paquetes de baterías de iones de litio de alta capacidad destinados a una planta regional de ensamblaje de vehículos eléctricos. Esta era una carga crítica, valorada en más de $12 millones por sí sola, y el fabricante tenía estrictas cláusulas de penalización por cualquier retraso en la entrega. El piso de preparación del almacén ya estaba congestionado. Debido a las estanterías sobrecargadas en la zona C que había señalado, habíamos perdido varias bahías de almacenamiento. El supervisor de piso, Dale Higgins, estaba tratando de encontrar espacio para los palés entrantes. Estaba realizando mi recorrido matutino, revisando las rutas de evacuación de emergencia, cuando vi los primeros 10 palés de baterías siendo dejados directamente frente a la salida de incendios de doble puerta en la zona B. Esta salida conducía directamente al punto de encuentro exterior. Era una ruta de evacuación principal para más de 50 trabajadores de piso.
Me acerqué al operador del montacargas que estaba a punto de apilar una segunda fila de cajas de baterías. «Detén el elevador», dije, levantando la mano. «No puedes apilar eso aquí. Estás bloqueando la salida de incendios». El operador apagó el motor, con aspecto frustrado. «Víctor, Bradley nos dijo que las pusiéramos aquí. El área de preparación está llena y los muelles están atascados. Si no descargamos estos remolques, el transportista nos va a cobrar tarifas de detención». «No me importan las tarifas de detención», dije. «Esto es un peligro de incendio de clase 1. Las baterías de iones de litio están sujetas a fuga térmica. Si se inicia un incendio en esta zona y esta salida está bloqueada, la gente morirá. Las rutas de evacuación deben permanecer completamente despejadas según la norma OSA 1910.37. Mueve estos palés de vuelta al carril de preparación del muelle». «No muevan nada», ladró una voz detrás de mí. Era Bradley Cross. Caminaba rápido por el pasillo principal, flanqueado por Chelsea Finch, la coordinadora local de recursos humanos. El rostro de Bradley estaba tenso, sus manos metidas en los bolsillos de sus pantalones a medida. «¿Cuál es el retraso aquí, Víctor?», exigió Bradley, deteniéndose a un pie de mí. «Le dije al equipo del muelle que despejara esos remolques hace 2 horas. ¿Por qué este elevador está inactivo?». «Están bloqueando la salida de emergencia principal con materiales peligrosos combustibles, Bradley», dije, señalando la zona de evacuación con rayas amarillas en el suelo. «Esto es una violación directa de las normas federales de seguridad y de nuestro propio plan de acción de emergencia interno. He detenido el trabajo en la zona B hasta que estos palés sean reubicados en un área de almacenamiento compatible». Bradley se rió, un sonido seco y sin humor. «No tenemos un área de almacenamiento compatible porque ayer cerraste la zona C. Estás asfixiando mi instalación, Víctor. Estás saboteando activamente nuestro cronograma de envíos». «Estoy haciendo mi trabajo», dije. «Si tenemos un evento térmico en estas celdas de batería, y los trabajadores de esta zona no pueden escapar por estas puertas, Vanguard enfrentará cargos de negligencia criminal. No autorizaré el trabajo bajo estas condiciones». Bradley se giró hacia Chelsea Finch, la coordinadora de recursos humanos, y luego volvió a mirarme. «Te di una orden directa ayer para que firmaras los registros de seguridad y despejaras la zona C. Te negaste. Hoy, estás interfiriendo con las operaciones logísticas activas. Le estás costando a esta empresa miles de dólares cada hora. Mi deber es con la seguridad de este equipo, no con tu bonificación de fin de año, Bradley», dije. Ese fue el punto de quiebre. Los ojos de Bradley se oscurecieron y se acercó más, su voz bajó a un susurro áspero. «¿Crees que eres intocable porque llevas aquí 20 años? ¿Crees que eres el dueño de este lugar? Eres un inspector de seguridad, Víctor. Eres fácilmente reemplazable». Se giró hacia el operador del montacargas. «Vuelve al trabajo. Carga los palés. No muevas ese elevador», le advertí al operador. El trabajador miró entre nosotros dos, aterrorizado, y mantuvo sus manos fuera de los controles. Bradley estalló. Miró a Chelsea y dijo: «Redáctalo». Insulto a un superior, negativa a una orden operativa directa y causar una detención no autorizada del trabajo. Lo vamos a despedir por causa justificada, con efecto inmediato. Chelsea pareció sorprendida, cambiando su peso. «Bradley, ¿no deberíamos seguir los pasos de la disciplina progresiva? Víctor tiene un historial impecable de 20 años». «No me importa su historial», gruñó Bradley. «Está interrumpiendo activamente las operaciones. Esa es una ofensa terminable bajo la sección 4 del Manual del Empleado. Lo quiero fuera de la propiedad ahora». Se giró hacia mí, con una mirada de triunfo en su rostro. «Dame tu credencial de seguridad, Víctor. Estás despedido. Empaca tus pertenencias personales y vete. Si sigues aquí en 10 minutos, haré que seguridad te escolte fuera por allanamiento». Miré a Bradley. No grité. No me enojé. Sentí una extraña y fría calma apoderarse de mí. Durante 20 años, había visto crecer a esta empresa y había protegido a la gente que trabajaba aquí.
Bradley era un parásito temporal, un hombre que arruinaría vidas por un pago trimestral. Entendido, dije en voz baja. Desenganché mi tarjeta de proximidad del cinturón y la puse sobre el capó del montacargas. Metí la mano en el bolsillo, saqué mis llaves personales y me quité el chaleco de seguridad. «Víctor», comenzó Dale Higgins, con voz queda. «Está bien, Dale», dije, dándole un pequeño asentimiento. «Solo mantente a salvo». Caminé de regreso a mi oficina, con Bradley y Chelsea siguiéndome como guardias de prisión. No tenía mucho que empacar. Tomé mis archivos de certificación personal, mi certificado de licencia de administrador de materiales peligrosos de la EPA de la pared y la vieja cinta métrica de cobre de mi padre. Los puse en una simple caja de cartón. Al salir del vestíbulo principal, las pesadas puertas de cristal se cerraron detrás de mí. Pude oír a Bradley ya gritando instrucciones a los supervisores del muelle, diciéndoles que apilaran los palés de baterías en doble altura. Caminé hasta mi camioneta en el estacionamiento de grava. El sol era intenso, golpeando la larga fila de camiones de carga que esperaban en la vía de acceso. Me senté en el asiento del conductor, encendí el motor y saqué mi teléfono. No llamé primero a la OSA. Llamé a Walter Kelly, el abogado de nuestro fideicomiso familiar. «Walter», dije cuando contestó. «Bradley Cross acaba de despedirme». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «¿Lo hizo por escrito, Víctor?» «Lo hizo en el piso, frente a la coordinadora de recursos humanos y el personal. Están redactando el despido formal por causa justificada ahora mismo». Pude oír el crujido de papeles en el escritorio de Walter. «¿Y todavía están operando el envío de baterías de litio?» «Las están apilando frente a las salidas de incendios de la zona B mientras hablamos», dije. «Y las estanterías de alta densidad en la zona C todavía están sobrecargadas en un 40%. «Excelente», dijo Walter, su voz calmada y precisa. «Ven a mi oficina, Víctor. Necesitamos imprimir el contrato de arrendamiento del terreno. Es hora de cortar por lo sano». La oficina de Walter Kelly estaba ubicada en un edificio de ladrillo restaurado en el centro de Savannah, lejos de los humos de diésel y los engranajes chirriantes del parque industrial. Cuando entré, Walter ya estaba sentado en su mesa de conferencias, rodeado de gruesas carpetas. Tenía el contrato de arrendamiento de tierras original de 2006 extendido sobre la madera pulida. «Siéntate, Víctor», dijo Walter, ajustándose las gafas. «He estado leyendo el contrato de arrendamiento de tu padre. Thomas fue un hombre inteligente cuando insistió en estos términos hace 20 años. Sabía que las empresas de logística intentarían tratar la tierra como un activo desechable». Tomé asiento frente a él, colocando mi caja de cartón con archivos personales en el suelo. «Bradley cree que tiene el control total porque la empresa gasta millones de dólares en esta instalación. No entiende cómo funcionan los arrendamientos». «La mayoría de los gerentes corporativos no lo entienden», asintió Walter, sacando una página resaltada del documento de arrendamiento. «Miran el edificio y creen que les pertenece. Olvidan que el terreno debajo es alquilado. Ahora, veamos la cláusula 14.2. Esta es nuestra palanca». Me incliné hacia adelante. Había leído el contrato hacía años, pero quería escuchar el análisis profesional de Walter. «La cláusula 14.2 del contrato de arrendamiento», leyó Walter, «establece que el arrendatario, que es Vanguard Logistics Group, debe mantener un cumplimiento activo y continuo de todas las regulaciones federales, estatales y locales de seguridad y medio ambiente, incluyendo, entre otras, las normas de la OSHA y la EPA. Además, el contrato especifica explícitamente que la instalación debe operar bajo la supervisión directa de un administrador de materiales peligrosos con licencia, cuya certificación activa debe estar registrada en la División de Protección Ambiental de Georgia». Walter me miró. «Tu certificación personal, número de licencia EPA HMA 49826, figura en el apéndice C de este contrato. Fuiste contratado para cumplir con este requisito operativo específico. Ahora que Bradley ha rescindido tu empleo por causa justificada, ¿qué sucede con ese estado de cumplimiento?». «El permiso de la EPA está directamente vinculado a mi licencia personal», expliqué. «En el momento en que salgo de la nómina, el permiso activo de Vanguard para almacenar y preparar materiales peligrosos de clase 9, lo que incluye las baterías de iones de litio,
se suspende automáticamente. No pueden retener legalmente esos 300 palés de baterías sin un administrador certificado en el sitio. Por ley, tienen 48 horas para informar la pérdida de su administrador a la EPA, y todas las operaciones de materiales peligrosos deben cesar de inmediato hasta que se registre un nuevo administrador certificado. Exactamente, dijo Walter, golpeando el documento. Pero se pone mejor. Bradley no solo te despidió, lo hizo mientras cometía activamente violaciones graves de seguridad en la propiedad. ¿Tienes las fotos? Saqué mi teléfono y lo conecté a la pantalla de presentación de Walter. La pantalla mostró las fotos claras y de alta resolución que había tomado en los últimos 2 días. Una imagen mostraba las vigas de acero estructural en la zona C pandeándose bajo los palés de transmisiones de 14.000 libras. La lectura del calibrador digital de la desviación era visible en el cuadro. Las siguientes fotos mostraban los palés de baterías apilados a 3 alturas, sellando completamente las salidas de emergencia de doble puerta en la zona B, con las señales de salida claramente visibles sobre las cajas. Esto es un caso cerrado, dijo Walter, con los ojos brillantes. Bajo la cláusula 14.2, cualquier violación material de las normas federales de seguridad que suponga una amenaza inmediata para la vida o la propiedad, o el incumplimiento de mantener las certificaciones ambientales requeridas, constituye un incumplimiento del contrato de arrendamiento. Debido a que despidieron al administrador certificado y bloquearon las rutas de evacuación con carga peligrosa, están en doble incumplimiento. ¿Cuál es el periodo de subsanación? Pregunté. Normalmente, para disputas menores de arrendamiento, hay un periodo de subsanación de 30 días, dijo Walter. Pero tu padre insistió en una excepción especial para peligros graves de seguridad y medio ambiente. Para violaciones que involucren riesgos de peligro activo o la pérdida de permisos de operación municipales/federales, el contrato permite al arrendador emitir un aviso inmediato de 72 horas para subsanar. Si el incumplimiento no se subsana, lo que significa que no pueden eliminar el peligro o no tienen un administrador con licencia registrado en el estado, el contrato se rescinde automáticamente. ¿Y si el contrato se rescinde? Pregunté. Walter sonrió, una expresión fría y clínica. Si el contrato se rescinde por incumplimiento, Vanguard debe desalojar las instalaciones de inmediato. Cualquier equipo o estructura que esté permanentemente adherida al bien inmueble, lo que la ley define como instalaciones fijas, se convierte en propiedad del fideicomiso de tierras. Según la Ley de Propiedad de Georgia, una vez que un contrato de arrendamiento se rescinde por causa justificada, el inquilino pierde su derecho a retirar las instalaciones fijas. ¿Eso incluye el nuevo sistema de estanterías? Sí, lo incluye, dijo Walter. El sistema automatizado de estanterías de alta densidad de $15 millones que instalaron el año pasado está atornillado directamente a los cimientos de hormigón. Legalmente es una instalación fija. Si incumplen y los desalojamos, todo ese sistema automatizado, junto con las líneas de transporte y los muelles de clasificación, pertenece al fideicomiso familiar War. No pueden tocarlo. Respiré hondo. Este era el interruptor de apagado definitivo. Bradley Cross quería ahorrar unos miles de dólares en retrasos de envío y asegurar su bonificación de $250,000 tomando atajos. En cambio, su arrogancia estaba a punto de costarle a su empresa toda su infraestructura regional. Redactemos las cartas, dije. Pasamos las siguientes 3 horas redactando los documentos. Walter redactó el aviso formal de incumplimiento de contrato y desalojo. Estaba dirigido al asesor jurídico general de Vanguard Logistics Group en Chicago, con una copia designada para entrega en mano inmediata a Bradley Cross en las instalaciones de Savannah. La carta detallaba las violaciones específicas de la cláusula 14.2, citando la terminación de mi certificación de la EPA y las violaciones activas de la OSA. Les daba exactamente 72 horas desde el momento de la entrega para subsanar los incumplimientos o desalojar el terreno. Al mismo tiempo, inicié sesión en el portal federal de denunciantes de la OSA y en el sistema de informes ambientales de la EPA. Subí las fotos con marca de tiempo y geoetiquetadas de las estanterías pandeadas en la zona C y las salidas de incendios bloqueadas en la zona B. Presenté un informe formal declarando que la instalación estaba operando sin un administrador de materiales peligrosos certificado, en violación directa de sus permisos federales de almacenamiento.
A las 2 de la tarde, las presentaciones a la OSA y la EPA estaban enviadas, y un mensajero certificado fue despachado para entregar el aviso de incumplimiento de contrato directamente a la oficina de Bradley Cross. Mientras veía a Walter sellar el sobre, supe que el reloj había comenzado a correr. Bradley Cross tenía 72 horas para darse cuenta de que el suelo que pisaba no le pertenecía. Los mensajeros entregaron el aviso de incumplimiento de contrato en el centro de distribución de Savannah a las 3:15 de la tarde del miércoles. Según Dale Higgins, quien me envió un mensaje de texto más tarde esa noche, Bradley Cross se había reído cuando firmó la carta. La había arrojado sobre su escritorio, llamándola un farol desesperado de un empleado despedido y resentido. Ni siquiera llamó al departamento legal corporativo. Estaba demasiado concentrado en las cifras de envío. Sin embargo, para el jueves por la mañana, la risa se había detenido. A las 8:30 de la mañana, 3 vehículos marcados con el sello del Departamento de Trabajo Federal entraron en el estacionamiento de Vanguard. La inspectora principal de la OSA, Clara Holloway, y 2 inspectores pasaron por seguridad y entraron directamente al piso del almacén. No pidieron permiso. Tenían una orden administrativa emitida sobre la base de un informe de denunciante de emergencia de alta probabilidad. La inspectora Holloway fue directamente a la zona B. Encontró la salida de incendios de doble puerta todavía bloqueada por la segunda fila de palés de baterías de iones de litio. Inmediatamente tomó fotografías, registró la violación y emitió una directiva oral de cese de trabajo. Luego, se dirigió a la zona C e inspeccionó las columnas de soporte estructural del sistema de estanterías de alta densidad. Cuando vio los pasadores de soporte cizallados y la severa desviación bajo las piezas de transmisión de 14.000 libras, no dudó. Bajo los procedimientos de la OSA para peligro inminente, la inspectora Holloway emitió una citación y notificación de sanción inmediata, junto con una orden de restricción temporal que cerraba todas las líneas de transporte automatizadas en la zona C y la zona B. Exactamente al mismo tiempo, una notificación de la División de Protección Ambiental de Georgia apareció en la terminal regional de Vanguard. La EPD estatal, alertada por la EPA, suspendió oficialmente el permiso de almacenamiento de materiales peligrosos de clase 9 de Vanguard. Debido a que no tenían un administrador de materiales peligrosos registrado y con licencia en la nómina, ya no estaban legalmente autorizados para almacenar las baterías de iones de litio. La autoridad portuaria local fue notificada de inmediato de la suspensión. En el puerto de Savannah, 6 buques portacontenedores entrantes que transportaban carga de Vanguard fueron detenidos. Las líneas navieras se negaron a descargar los contenedores en los chasis de Vanguard porque el almacén receptor operaba sin una licencia válida de almacenamiento de materiales peligrosos. En cuestión de horas, la red logística comenzó a ahogarse. Los camiones de carga que llegaban de todo el sureste eran rechazados en las puertas del almacén. El estacionamiento de grava se llenó y pronto, la fila de camiones parados se extendió hasta la carretera de acceso a la autopista, causando un atasco de 3 millas en la Interestatal 95. El departamento de policía local despachó patrullas para gestionar el caos. Vanguard estaba perdiendo $50.000 por hora en operaciones logísticas retrasadas y tarifas de detención de transportistas. Para el mediodía, la noticia llegó a la sede corporativa de Vanguard en Chicago. El asesor jurídico general y el director de operaciones, Gordon Vance, habían recibido nuestro aviso formal de incumplimiento de contrato y desalojo. A diferencia de Bradley, el equipo legal corporativo sabía exactamente lo que significaba la cláusula 14.2. Se dieron cuenta de que en menos de 48 horas, perderían el terreno bajo su centro de operaciones de $45 millones en Savannah. Peor aún, perderían el sistema de estanterías automatizadas de $15 millones. Mi teléfono sonó a la 1:30 de la tarde. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Bradley Cross. Lo dejé sonar. Volvió a sonar 3 minutos después. Lo dejé pasar al buzón de voz. A las 2 de la tarde, tenía 7 llamadas perdidas de Bradley y 3 de la coordinadora de recursos humanos, Chelsea Finch. Finalmente, llegó un mensaje de texto de Bradley: Víctor, tenemos que hablar. Llámame de inmediato. Es una emergencia operativa. No respondí. Estaba sentado en mi porche trasero, disfrutando de una taza de café, observando a los pájaros. A las 3 de la tarde, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido con un código de área de Chicago. Contesté.
Víctor Ward. Preguntó una voz profunda y exhausta. Soy Víctor, dije. Víctor, soy Gordon Vance, director de operaciones de Vanguard Logistics. Tengo a nuestro asesor jurídico general en la línea conmigo. Hemos recibido el aviso de su abogado, Walter Kelly. Buenas tardes, señor Vance, dije. Supongo que también ha tenido noticias de la OSA y la EPD de Georgia. Oí un profundo suspiro en la línea. Sí. La instalación de Savannah está actualmente paralizada. Tenemos camiones atascados hasta la interestatal, el puerto ha congelado nuestra carga y las autoridades locales amenazan con multarnos por obstrucción de la autopista. Bradley Cross afirma que esto es un malentendido administrativo de seguridad. No es un malentendido, señor Vance, dije. Bradley Cross ordenó a sus supervisores apilar $12 millones en baterías de iones de litio frente a las salidas de emergencia para despejar un atasco de envíos. También ordenó que el nuevo sistema de estanterías se sobrecargara en un 40%, causando pandeo estructural. Cuando me negué a firmar los registros de cumplimiento de seguridad debido a estas violaciones, rescindió mi empleo por causa justificada en el piso del almacén. ¿Hizo qué? La voz de Gordon Vance se volvió fría. Despidió al administrador de seguridad registrado mientras la instalación estaba en violación activa de las normas de la OSA. Sí, dije. Me llamó viejo dinosaurio y me dijo que era fácilmente reemplazable. Pero como sabe, bajo la cláusula 14.2 de nuestro contrato de arrendamiento, en el momento en que Vanguard ya no tiene un administrador activo y certificado en el sitio, el contrato entra en incumplimiento material inmediato. Y debido a las violaciones de peligro inminente, hemos emitido un aviso de 72 horas para subsanar. Víctor, dijo Vance, su voz ahora suplicante. No podemos desalojar esa instalación en 48 horas. Destruiría toda nuestra cadena de suministro del sureste. Le costaría a Vanguard decenas de millones de dólares en penalizaciones de clientes. Seguramente, podemos resolver esto. Podemos, señor Vance, dije con calma. Pero no negociaré por teléfono. Si quiere discutir el contrato de arrendamiento, usted y sus representantes pueden reunirse conmigo y mi abogado mañana por la mañana a las 10 de la mañana en la oficina de Walter Kelly en Savannah. Estaremos allí, dijo Vance de inmediato. Estoy abordando nuestro jet corporativo en 30 minutos. Por favor, Víctor, solo dígale a su abogado que no presente la petición de desalojo en el tribunal hasta que nos reunamos. Lo veré mañana, señor Vance, dije y colgué el teléfono. Llamé a Walter y le conté la conversación. Se rió. Están aterrorizados, Víctor. Saben que tienen las de perder. Prepararé el borrador del acuerdo. Me fui a la cama temprano esa noche. Por primera vez en 20 años, no tuve que levantarme a las 5 de la madrugada para revisar los horarios de carga de la mañana. Dormí como un bebé, sabiendo que la escalera corporativa que Bradley Cross había subido estaba a punto de colapsar bajo sus pies. A las 10 de la mañana del viernes, la tensión en la sala de conferencias de Walter Kelly era suficiente para romper cristales. Me senté a un lado de la mesa con Walter. Frente a nosotros se sentaba Gordon Vance, el director de operaciones de Vanguard Logistics, con aspecto agotado tras un vuelo nocturno desde Chicago, flanqueado por un abogado corporativo senior. Junto a ellos se sentaba Bradley Cross. El cambio en Bradley era dramático. Su cabello engominado estaba desordenado, su corbata ligeramente torcida, y pasó todo el tiempo mirando sus propias manos, con el rostro pálido y sudoroso. Gordon Vance abrió la carpeta que tenía delante. Gracias por reunirse con nosotros, Víctor. He pasado las últimas 12 horas revisando la situación. Seré franco. La instalación de Savannah está en un estado de parálisis total. Tenemos más de 80 transportistas amenazando con demandarnos por retrasos logísticos, y la autoridad portuaria ha bloqueado oficialmente nuestro despacho de contenedores. Necesitamos resolver este incumplimiento hoy. Walter Kelly se inclinó hacia adelante, con las manos cruzadas sobre el documento de arrendamiento. Señor Vance, el camino hacia la resolución es muy simple, pero no es negociable. Su director regional, el señor Cross aquí presente, cometió una serie de graves violaciones de seguridad que violaron la ley federal y pusieron la instalación en incumplimiento de la cláusula 14.2 de nuestro contrato de arrendamiento.
El aviso de 72 horas para subsanar expira mañana por la tarde. Si los incumplimientos no se subsanan para entonces, presentaremos la petición de desalojo en el Tribunal del Condado de Chatham. En ese punto, el contrato se rescinde, Vanguard se verá obligada a desalojar, y el sistema de estanterías automatizadas de $15 millones se convertirá en propiedad del fideicomiso familiar Ward. El abogado corporativo de Vanguard se aclaró la garganta. Señor Kelly, el sistema de estanterías fue instalado a nuestro cargo. La confiscación de ese activo sería altamente punitiva. Es la ley de propiedad estándar, abogado, respondió Walter con calma. Su cliente atornilló ese equipo a la losa de hormigón de nuestro terreno. Cuando se incumple un contrato de arrendamiento de tierras, las instalaciones fijas se quedan. Si quieren seguir operando ese equipo y esa instalación, aceptarán nuestros términos. ¿Cuáles son los términos?, preguntó Gordon Vance, mirándome directamente. Me levanté y puse una sola hoja de papel sobre la mesa. Aquí están los requisitos para que el fideicomiso familiar Ward retire el aviso de incumplimiento de contrato y firme la renovación del arrendamiento por 10 años. Primero, Bradley Cross debe ser despedido por causa justificada de inmediato. No recibirá indemnización, ni bonificación, y Vanguard cooperará plenamente con la investigación federal de la OSA sobre sus órdenes de bloquear las salidas de emergencia. Bradley levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Gordon, no puedes hacer esto. Solo intentaba alcanzar los objetivos de rendimiento. Lo hice por la empresa. Cállate, Bradley, espetó Gordon Vance, su voz afilada como una navaja. Ni siquiera lo miró. Mentiste a la corporación sobre los registros de seguridad, despediste a nuestro oficial de cumplimiento clave y pusiste en peligro una operación de $45 millones para perseguir una bonificación personal. Estás acabado. Continúe. Segundo, no regresaré como empleado de Vanguard. En su lugar, Vanguard firmará un contrato de consultor de cumplimiento independiente por 5 años con mi LLC privada, Ward Safety Consulting. El contrato pagará un honorario fijo de $180.000 al año. Como consultor principal, tendré autoridad de veto absoluta sobre todas las operaciones de almacenamiento en las instalaciones de Savannah. Si detecto un peligro de seguridad, tengo el derecho unilateral de detener las operaciones, y ningún gerente regional puede anularlo. El abogado de Vanguard frunció el ceño. Ese es un nivel muy alto de autoridad operativa para un contratista externo. Es la única manera de que esta instalación opere de forma segura, dije. Si no le gusta, puede encontrar otro almacén de 300.000 pies cuadrados en Savannah, desmontar sus sistemas de transporte y trasladar sus operaciones para mañana por la tarde. El abogado miró a Gordon Vance. Vance solo asintió para que continuara. Tercero, dije, la renovación del contrato de arrendamiento se firmará hoy, pero el alquiler mensual aumentará en un 50%, de $30.000 a $45.000 al mes. Eso representa $180.000 adicionales al año pagados al fideicomiso familiar Ward. Cuarto, Vanguard pagará un acuerdo único de $250.000 para resolver todas las reclamaciones relativas a despido improcedente, represalias y angustia emocional. Este pago debe liquidarse por transferencia bancaria antes de las 4 de la tarde de hoy. Cuando terminé de hablar, la habitación quedó en silencio. Bradley Cross parecía que iba a vomitar. El abogado corporativo hizo algunos cálculos rápidos en un bloc de notas y se inclinó para susurrarle al oído a Gordon Vance. Sabía lo que estaba diciendo. Se enfrentaban a una catástrofe de $50 millones si el centro de Savannah se paralizaba. El costo de nuestros términos era una gota en el océano en comparación con la alternativa. Gordon Vance miró al abogado, quien asintió lenta y reticentemente. Vance me miró de nuevo. Aceptamos los términos, Víctor. El abogado tiene la autoridad para redactar el acuerdo de conciliación y la enmienda del contrato de inmediato. La transferencia bancaria se iniciará en 1 hora. Luego se dirigió a Bradley Cross. Bradley, deja tu computadora portátil de la empresa y tu tarjeta de seguridad en esta mesa. Estás despedido, con efecto inmediato. La seguridad del edificio te escoltará a tu vehículo. Si contactas a algún empleado de Vanguard o intentas entrar en la propiedad del almacén, presentaremos cargos por allanamiento. Bradley se quedó helado por un momento. Luego,
con manos temblorosas, sacó su computadora portátil y su tarjeta de su bolso, las puso sobre la mesa y se levantó. Salió de la sala de conferencias sin decir una palabra. Pasamos las siguientes 2 horas firmando la documentación. A las 3:30 de la tarde, Walter confirmó que la transferencia de $250.000 se había liquidado en la cuenta del fideicomiso. La enmienda del contrato fue firmada, asegurando los pagos mensuales de $45.000 durante los próximos 10 años. El contrato de consultor fue ejecutado, convirtiéndome en la máxima autoridad en seguridad en el centro de Savannah. El lunes por la mañana, volví a entrar en el centro de distribución de Savannah. Ya no llevaba una credencial de empleado. Llevaba un cordón de contratista. Dale Higgins me recibió en la entrada. Bienvenido de nuevo, Víctor. El lugar ha sido un desastre. Vamos a limpiarlo, Dale, dije. Antes de permitir que un solo camión de carga descargara, hice que el equipo del almacén usara los montacargas para retirar las piezas de transmisión de 14.000 libras de la zona C, reubicándolas en las ranuras de suelo de alta resistencia. Luego, movimos los palés de baterías de iones de litio fuera de los carriles de salida de incendios de la zona B y los colocamos en las bahías de contención química certificadas. A las 11 de la mañana, Clara Holloway de la OSA regresó para una inspección de seguimiento. Caminé por el piso con ella, mostrándole las salidas despejadas y los reemplazos de pasadores de soporte estructural que habíamos completado durante el fin de semana. Ella asintió con aprobación, levantando oficialmente la orden de cese de trabajo. Me paré en la plataforma de observación elevada, mirando hacia el piso del almacén. Las cintas transportadoras funcionaban sin problemas, las luces verdes en las líneas de clasificación parpadeaban y los montacargas movían la carga en caminos ordenados y limpios. Los camiones volvían a pasar por las puertas y la cadena de suministro regional estaba de nuevo en movimiento. Ya no era solo un empleado mayor esperando la jubilación. Era el propietario, el director de seguridad y el hombre que había reclamado el terreno bajo sus propios pies. Mientras observaba a los operadores de montacargas trabajar en un entorno seguro y despejado, sentí una profunda sensación de satisfacción. Bradley Cross había intentado optimizarme para sacarme de mi trabajo. En lugar de eso, se había optimizado a sí mismo hasta quedar fuera de la industria.